Dos intentos de magnicidio, quema de boletas y buzones de voto anticipado, la declinación de un candidato, la suplencia de otra, promesas de venganza, chistes que salen caros, el poder de las mujeres, la economía, las guerras y las noticias falsas. Esto y más ha agitado la elección en este supermartes en los Estados Unidos de América. El mundo, a esta hora de la noche, está aguantando la respiración con los resultados que tenemos hasta ahora. 245 millones de votantes elegibles, 75 millones votaron por adelantado. Una participación que se calcula puede estar entre los 64 y el 65%. En el aire, una presidencia. 435 curules de la Cámara de Representantes que controlan los republicanos. 35 de los 100 escaños del Senado en manos de los demócratas. Se renuevan hoy. El aborto, la migración, la marihuana y más se van a someter a consulta en estados de la Unión Americana, 11 de hecho, donde se van a elegir varios otros cargos. Vamos a contar este supermartes con María Scherer, Lorena Becerra y Pascal Beltrán del Río desde Washington, D.C. y lo haremos como nadie en la noche. María Scherer Ibarra está con nosotros. María, bienvenida, qué gusto tenerte. Nacho, gracias por invitarme. Lorena Becerra está también con nosotros. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, es un gusto estar aquí. Bueno, pues todo parece indicar que se confirman las proyecciones que se tenían. Además, las encuestas parece que han aprendido, no solamente de las elecciones intermedias, donde fueron más cercanas a los resultados que finalmente se observaron apenas en las intermedias que pasaron, aprendieron la elección del 2020, aprendieron la elección del 2016. Hoy estamos viendo a un Trump que se acerca cada vez más a los 270 votos electorales y una Kamala Harris que está siguiendo la elección, María, desde Howard, ahí donde estudió, su alma mater, y parece que hay caras largas en esa casa de campaña. Pues sí, Nacho, parece que Trump aprendió algunas lecciones, ¿no? Había analistas que advertían que parecía que no lo estaba haciendo así, que estaba confiando demasiado en su base, pero hace tiempo que los demócratas han estado perdiendo segmentos poblacionales importantes, ¿no? La población afroamericana, los latinos, que son, como se sabe, una población que cualquiera que quiera ganar debe tener de su lado. Que define elecciones. Ajá. Sí, claro. Los jóvenes, las mujeres del lado de ella, los hombres del lado de Trump. Y bueno, esta población que está por todo Estados Unidos, que vive en zonas rurales, que es cada vez más republicana. Estamos viendo un avance importante. Donald Trump está siguiendo desde su casa de campaña, en este caso en Mar-a-Lago, que además le ha servido muchísimo a Trump estar en estos últimos años, Lorena, estando en Florida, arrasó en Florida, ¿no? Los puntos azules, es decir, demócratas que en estos años habían cosechado, simple y sencillamente esta noche son republicanos. Sí, yo creo que aquí lo que estamos viendo es obviamente la polarización del electorado americano y la polarización de los candidatos. Estamos viendo una elección entre dos mundos distintos. Uno liberal, educado, multicultural, y otro más racista, menos educado, más rural, más blanco, ¿no? Entonces, eso es lo que está definiendo hoy Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo sí creo que en este momento podríamos llegar a la conclusión, si todos los pronósticos se vuelven ciertos y Trump se lleva casi todos los estados bisagra, que las encuestas nuevamente se equivocaron y lo subestimaron, porque realmente incluso la última del New York Times estaba pronosticando una ventaja ligera de Kamala en Carolina del Norte y en Georgia, ¿no? Y parece que no. Parece que eso no va a pasar. Y lo que ha pasado ahorita es que, como decía María, a Kamala le está yendo mal en un segmento, en ciertos segmentos en donde a Biden le fue muy bien, ¿no? Y eso es lo que... Ahora, ¿qué pasa? Llegan los demócratas con un presidente con bajos niveles de aprobación, está en los altos 30, ¿no? Sí. 70%, bueno, más 74% dice que el país va por mal camino, 60% enojado con los candidatos. Entonces también no era un escenario tan bueno para los demócratas, que además, pues Kamala sabemos que llegó tarde a la carrera, ¿no? La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿y si gana Trump, cómo le iría a México? María Scherer, ¿y si gana Trump? Si gana Trump, Nacho, son pésimas noticias para México, muy malas noticias para el mundo, pero por mencionar dos de los temas que más nos competen.
Trump es un hombre que ha criminalizado y ha deshumanizado a los migrantes. Ha dicho que apenas gane va a cerrar la frontera con todas las consecuencias humanitarias y económicas que eso tiene, y ha amenazado con elevar los aranceles de los productos mexicanos que entran en Estados Unidos. 50, 75%. Eso no solo destrozaría la economía mexicana, también es mala noticia para esta clase trabajadora a la que Trump tanto le habló, porque el resultado de eso sería productos más caros para esas personas que están preocupadas por sus ingresos. Lorena, ¿y si gana Trump? Bueno, sabemos que Trump no la llevó tan mal con López Obrador. ¿Cómo le fue? ¿No? ¿Cómo le fue? O sea... Pero él también amenazó con aranceles. López Obrador fue muy complaciente con él en todo el tema migratorio. Hicimos la política de quédate en México y entonces ahí es donde empezaron a llevar una relación. 26,000 soldados, la Guardia Nacional cuidando la frontera. La frontera sur, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Trump se radicalizó. Y por lo menos las políticas que él está diciendo en torno a la migración en este momento sí son preocupantes. Lo que decía María, deportaciones masivas. Está amenazando en Estados Unidos con redadas para sacar a los migrantes. También ya quiere limitar los derechos de ciudadanía, aunque hayan nacido allá, ¿no? Va a imponer restricciones a los viajes, ¿no? Ahorita él en algún momento impuso una restricción a los musulmanes, pero ahorita lo quiere expandir. Y ya amenazó a Claudia Sheinbaum por lo pronto, ¿no? Aparte con un objetivo bastante subjetivo, ¿no? Que tiene que controlar la criminalidad. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser su margen? ¿Cuál va a ser su indicador de que lo está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que lo estamos... Y otra cosa que me preocupa mucho es que Trump viene ahora con un equipo mucho menos moderado del equipo con el que gobernó cuando él ganó en 2016. Su equipo ahorita es igual que él de radical. Y viene a vengarse. Y vienen más duros, con esta retórica que además, por lo visto, les redituó electoralmente. ¿Qué pasa si gana Kamala Harris? Hasta ahora, 230 votos del colegio electoral los tiene Donald Trump a esta hora de la noche, 210 Kamala Harris. Y si gana Kamala, ¿qué va a pasar, Lorena Becerra, si gana ella? Pues mira, en general lo que vemos es que ella es una persona un poco más estructurada, menos estridente que Trump. Pero lo que siempre hemos visto también de parte de los demócratas ven por los intereses de su país. A Kamala la han tildado de ser la zar de la frontera y que fracasó, pero en realidad ella no estaba encargada de la política migratoria como vicepresidenta. Y las propuestas que ella ha hecho son bastante duras. También hemos visto números duros de parte de los gobiernos demócratas en temas de relación, ¿no? de permitir el flujo de migrantes. Ella no fue favorable a refrendar el NAFTA, ¿no? Ella ya había dicho que se tenía que revisar el nuevo Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí también sabemos que podría haber venido o podría venir, si ella gana, una revisión dura para México. Votó en contra, de hecho. Votó en contra. Entonces, creo que ella también podría ser una presidenta muy dura, pero creo que con menos estridencia, menos amenazas y sin duda menos falta de calidad humana hacia los migrantes. A veces se plantea que el asunto de género podría ayudar en una relación bilateral entre México y Estados Unidos, dado que aquí tenemos a una presidenta y si eventualmente Kamala Harris llega a la Casa Blanca, la comunicación sería mucho más fluida, el entendimiento sería mayor. No lo sé. ¿Qué pasaría si gana Kamala, María? Pues creo, como decía Lorena, Nacho, que la diferencia fundamental estaría en las formas. Ella es una mujer respetuosa de las instituciones, al contrario de Trump, y las formas de ella serían un poco menos duras, menos estridentes, me parece acertada la palabra que utiliza Lorena, pero en el fondo varias cosas que nos importan no cambiarían, ¿no? La dureza en la frontera, con la migración, la exigencia de que México contenga a la delincuencia organizada, el trasiego de drogas a los Estados Unidos y exactamente ella en su calidad de legisladora estaba en contra del TEMEC, entonces sería una renegociación complicada de cualquier manera. Sí, que además está planteada ya para el 2026, ¿no? Para poder hacer una revisión. Vamos a los Estados Unidos, vamos a la capital, a la zona cero, precisamente de este supermartes, Washington, D.C. Ahí está Pascal Beltrán del Río. Pascal, ¿se te ocurre alguna palabra para calificar el día de hoy? ¿Cómo ha transcurrido el día de hoy? Y si sí, ¿qué palabra se te ocurre, Pascal? Bienvenido.
¿Qué tal, Nacho? Bueno, pues tendría yo que recurrir al lugar común, sorpresa. Creo que todo el mundo está sorprendido, ya lo decía Lorena, las encuestas fracasaron en esta ocasión de forma bastante estrepitosa. Si vemos el voto general, el que llaman voto popular aquí en Estados Unidos, Trump llevaba una ventaja de 6 puntos. Las encuestas, las últimas que vimos, hablaban de un empate entre ambos candidatos. ¿Cómo pudieron equivocarse de esta manera? Bueno, pues tendrán que definir por qué. Pero yo creo que esta es una elección, me ha tocado cubrir muchas y creo que es una elección que se parece a las anteriores, tiene grandes diferencias, tú lo mencionabas en tu introducción, nunca había habido un proceso electoral con 2 atentados en contra de la vida de un candidato, con un presidente que se baja de la carrera, ¿y de qué con manera, una además, vicepresidenta Pascal, que ¿no? tiene que subirse. ¿De qué manera lo hizo? Sí, con un es decir, desastroso debate, una discusión además que se da sobre la edad. Hoy Donald Trump, si se vuelve presidente, llegaría a una edad parecida, ¿no? Tiene mayor edad que Kamala Harris, pero después de ese debate, después de la impresión que causa Joe Biden en ese primer debate, simple y sencillamente viene la frase de pasa la antorcha. Sí, creo que habrá que hablar del papel que jugó Joe Biden en esta campaña y su responsabilidad en lo que parece una derrota de su partido. Pero esa es la diferencia. Lo que es igual, lo que ha venido siendo exactamente igual en las últimas elecciones, es que el votante estadounidense toma su decisión con base en 2 cosas. Una, el bolsillo, y otra, la emotividad. Voy a hablar primero del bolsillo. Creo que es clarísimo que los precios se han disparado en Estados Unidos. Yo realmente estoy sorprendido el tiempo que llevo, 10 días que llevo cubriendo la elección, primero en el estado de Pensilvania y luego aquí en Washington. De verdad, los precios de los alimentos están por los cielos. La capital y también de alguna manera Filadelfia son ciudades que ya son más caras que ciudades europeas. Entonces creo que eso no lo vieron los demócratas, nunca tuvieron un mensaje para ofrecer una salida económica a la crisis, a lo que está provocando la inflación. Y por otro lado, el lado emotivo del elector estadounidense que busca un gran mensaje por parte de sus candidatos. Donald Trump, hay que admitirlo, lo tuvo. Si lo va a cumplir o no, no lo sé. Pero Donald Trump habló de una era de grandeza de Estados Unidos, lo mencionaba mucho en sus discursos. Y en cambio, Kamala Harris fue incapaz de definir qué era. Realmente no supimos, no la conocimos porque pues fue muy poco tiempo el que estuvo como candidata, sí. No le dio tiempo de definirse y no nos dio tiempo de saber a qué aspiraba Kamala Harris. Entonces yo vería en ese sentido similitudes con elecciones anteriores y también grandes diferencias respecto del papel que jugó, por ejemplo, el presidente Biden en esta contienda. En este momento, el Partido Republicano estaría alcanzando 51 escaños, es decir, uno más de la mitad, o sea, estaría teniendo esta mayoría el Partido Republicano. Ahí está en su pantalla esta mayoría 51, el total son 100 escaños, 42 hasta ahora de los demócratas, 51 de los republicanos, Lorena. Sí, yo creo que esto es muy importante porque también si siguen las tendencias como estamos viendo de que se subestimó al Partido Republicano en general y a Trump, es muy posible que se lleven el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces Trump va a contar con una fuerza legislativa, ¿no?, importante, en donde básicamente no va a necesitar negociar con los demócratas nada. Y además hay otro tema muy importante a resaltar. Trump ya tiene una Suprema Corte que se inclina más republicana, pero también va a tener 2 nombramientos durante su periodo. Entonces yo creo que la fortaleza con la que va a llegar Trump, si toda esta tendencia sigue, es muy, muy importante. Sí, es importante lo que está pasando en el Senado, Pascal, es importante lo que podría pasar en la Cámara de Representantes, porque el asunto económico, el asunto migratorio, el asunto de seguridad se decide también en esas cámaras.
Sí, él hizo un planteamiento en el sentido de que necesitaba mayoría en ambas cámaras y al parecer el electorado se lo está dando. Los demócratas ya tenían la Cámara de Representantes, les faltaba el Senado y ahora con estos datos pues van a tener el Senado y van a tener el control político de la capital. No va a tener dificultades para gobernar, no es un hombre al que le guste mucho negociar y cuando negocia lo hace de manera muy dura. Entonces va a tener un Congreso a modo si es que finalmente se confirman estos resultados y pues eso es también algo que debemos estar atentos desde México. Un presidente en la Casa Blanca con una visión muy dura de la política exterior, acompañado por cámaras conducidas por también personajes que son igualmente duros de la misma tendencia de Trump. Sí, ahora, hablabas tú, Pascal, de la relación y también tuvimos un primer planteamiento al arranque de este especial de la relación que se podría dar entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, o Kamala Harris y la presidenta de México. Comienzo con el caso de Donald Trump en el asunto de migración, en el asunto económico, en el asunto de seguridad. Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum ha dicho, sí coordinación, sin subordinación. ¿Cómo volver a tratar con alguien, decía Lorena Becerra, que puede venir con los más radicales, que puede venir con una venganza superior, con un comportamiento mucho más agresivo del que habíamos visto en Donald Trump durante su administración? ¿Cómo lograr esa coordinación sin subordinación? ¿Cómo lograr un entendimiento con alguien como él en el 2024, 2025? Yo creo que entendiendo cómo es Trump y cómo negocia, y creo que lo ha dejado por escrito, él aplica la técnica del descontón. Antes de sentarse a negociar, descuenta a su interlocutor y creo que si sabemos eso, probablemente podamos tener una mejor negociación con él. Creo que puede representar cierta ventaja que a algunos de los personajes de este gobierno les tocó tratar con Trump. Ahí está Marcelo Ebrard, también fue exhibido por el propio Trump en un episodio de negociación, pero más vale conocerlo y más vale que Trump tenga algún conocimiento del interlocutor mexicano que va a tener enfrente, así que esa podría ser una ventaja, que el conocimiento que tiene Marcelo Ebrard y su equipo de Trump. Ahora, va a ser una negociación difícil, desde luego, porque él ha hecho su campaña electoral en buena medida enfocada en los temas de la frontera. Él va a esperar que México reduzca radicalmente dos cosas: el flujo migratorio por un lado y también el flujo de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo. ¿Vamos a poder dar resultados en eso al gusto de Trump? No lo sé, pero va a ser un tema de tensión en la relación bilateral. Vamos a revisar ese asunto de la migración, María. Este comparativo es interesante. Vamos a ver cómo se comportaron los gobiernos demócratas, las administraciones demócratas, ante las administraciones republicanas. Ahí está Barack Obama. 2.335.000 detenciones, María, con 2.096.000 deportaciones. Esa es la administración, la segunda administración de Barack Obama, un presidente demócrata. Llega el republicano, 2.392.000 detenciones y deportaciones, pues 2 millones. Es decir, pues, es distinto. Lo que se ha visto entre demócratas y republicanos en términos de deportaciones, en términos de política migratoria, en términos de detenciones, es distinta. Sí, digamos que Trump en este tema es mucho más vocal, ¿no? Pero eso no quita que los demócratas hayan sido muchísimo más duros. Mira, ahí tenemos a Biden, 8.724.000 detenciones. Biden, es decir, en los últimos 4 años, 4.623.000 deportaciones, claramente mayor. Ahí está el comparativo de los dos demócratas, las dos administraciones demócratas. Insisto, en el caso de Barack Obama es la última y pues la única de Joe Biden en este caso, frente a la única que ha tenido Donald Trump. Donald Trump, sí.
Sí, los demócratas en general son bastante duros, lo que pasa es que son más hipócritas, digamos. Pero el problema aquí, y lo señalaba Pascal, es que la campaña y la bandera bajo la cual compitió Trump sí es de una promesa de un endurecimiento en política migratoria y además con un endurecimiento, lo que decíamos, las redadas, los centros de detención, limitar los derechos de nacimiento, el asilo político, ¿no? Lo de DACA, ¿no? Que son estos mexicanos que llegaron Los como... Dreamers. Exactamente. Él va a retomar eso, ¿no? Y lo va a cumplir. Y yo creo que lo va a cumplir y eso nos va a llevar a algo distinto. Y además, lo que decíamos también, si Trump llega con todo este poder y además con un equipo que no lo va a moderar y que no es moderado, no va a tener quien le ponga freno. Y él también se va a ver obligado a cumplir con las promesas de campaña. Y muchas de esas tienen que ver también con proteccionismo económico, ¿no? Y hay que recordar, Nacho, que ahora sí, después de esta, Trump no podría reelegirse. Entonces, eso nos hace prever que va a ser un Trump todavía más radical y que sus amenazas presumiblemente se van a convertir en realidad. O sea, con un riesgo de destruir las instituciones, con un riesgo de perpetuarse, con un riesgo de que tenemos el antecedente del ataque al Capitolio, tenemos hoy a un candidato convicto, eso también es importante. Sí. Uno de los dos está convicto, él está declarado culpable, hay juicios que se le han seguido, ahora vamos a ver este contexto, pero eso es interesante porque estaríamos ante la posibilidad de una demolición institucional con una personalidad como esta, con un Trump regresando hacia la Casa Blanca. No, y con todas las instituciones, digamos, a su favor, y además el Partido Republicano ya no es lo que era, el Partido Republicano ya es de él y ya tiene falta de institucionalidad, digamos, es un partido que está sujeto, es trumpista básicamente, ¿no? Y para que te vaya bien el Partido Republicano tienes que ser trumpista, ¿no? Que ya sabemos lo radical que es, y además es un personaje que está totalmente peleado con la verdad. Habíamos visto hace días a Donald Trump insinuar, ¿no?, que sí reconocería los resultados, de hecho lo dijo recientemente, siempre y cuando la elección fuera justa, ¿no? Culpando a las encuestas de estar vendidas, de haber sido manipuladas, y qué decir de los medios de comunicación, algo que en su momento se interpretó como Donald Trump está oliendo su derrota, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, creo que esperábamos que si él no ganara, iba a haber un escándalo. Él no iba a reconocer. De hecho, hoy estuvo todo el día hablando de que en Filadelfia estaban muy extraños los conteos y que se estaban preparando para un fraude masivo. Creo que lo positivo de que, por cómo se perfilan las cosas, gane con un margen amplio él, quiere decir que ya no va a haber mucha disputa para cuestionar la forma en la que se contaron los votos, porque aparte en Estados Unidos ya sabemos que es un relajo como cuentan los votos, ¿no? ¿Lo ves así, María? Él también creo que conforme fue ganando confianza dijo que pasada la elección no habría violencia y en efecto, ¿no? Si que no había necesidad incluso de desactivar ninguna, ningún tipo de violencia entre sus seguidores porque además ellos estaban en plan de paz, ¿no? Exactamente. Bueno, Donald Trump llegó a esta elección en medio, decíamos, de varias acusaciones y de procesos legales. Y claro, una sentencia en su contra. Repito, el sistema, las instituciones en Estados Unidos permiten a un candidato, a un convicto, a alguien declarado culpable, ser candidato presidencial. Sí. Pero incluso ser presidente de los Estados Unidos desde la cárcel. Desde la cárcel. Y Pascal, a pesar de esto, Donald Trump estuvo en la contienda. Podría ganar, lleva a esta hora de la noche la ventaja entre los colegios electorales. Fíjate, yo diría que en parte gracias a esto, hay muchos factores. Cuando hagamos el análisis de por qué ganó Trump, habrá que analizar muchos factores. Hablábamos de Biden como uno de ellos, pero yo creo que otro factor importante es su capacidad de convertir algo negativo en algo positivo. A mí me llamó mucho la atención, estuve en varios actos de Trump, lo estuve siguiendo en Pensilvania, igual que a Kamala Harris, y me llamaba la atención que una de las playeras más populares que se vendían entre los seguidores de Trump eran playeras que decía: yo votaré por el convicto, o yo estoy con el convicto. Trump logró convertir esto en un hecho a su favor, en un factor de reconocimiento. Y
a reserva de que se haga el análisis, porque creo que sería interesante hacerlo, puede ser que parte de la razón por la que un porcentaje importante de hombres afroamericanos apoyaron a Trump en esa campaña tiene que ver justamente con esa visión de una justicia torcida, de una justicia que se utiliza para castigar a ciertas personas. Y yo creo que Trump fue percibido, aunque lo podemos rebatir y podemos decir que alguien que comete los hechos, los delitos que cometió Trump, debería estar en la cárcel, pero ese es otro tema. El tema aquí es cómo es la imagen que esto proyecta y cómo para un sector de la población de Estados Unidos Trump era una víctima del sistema. Entonces, creo que él logró, así como en el comentario que hizo Biden, que llamó basura a sus seguidores, él lo convirtió algo en su favor, subiéndose un camión de basura y poniéndose un chaleco de trabajador de limpia. En el tema de las acusaciones en su contra, las acusaciones judiciales, las utilizó a su favor. María, hay una admiración a este personaje por lo que representa. Hay una admiración a este personaje por su trato a las mujeres, por su trato a las instituciones, por su manera de discriminar, por su manera de hablar. Hay, pues sí, una fanaticada, hay una base social, hay una admiración tremenda que lo tiene hasta acá. Bueno, desde la primera campaña de Trump, Nacho, ocurrió esto, ¿no? A pesar de su beligerancia, de su vulgaridad, de declaraciones que en su momento, en todas sus campañas han sido consideradas como negativas y que pueden afectarle, pues eso no ha sucedido, ¿no? Se hablaba desde esa primera campaña de una especie de teflón, ¿no? Que él tiene, que a pesar de que cometía supuestos errores importantes en la campaña, no le costaban. En esta campaña se me ocurren dos, ¿no? El trato condescendiente que dio a las mujeres, ¿no? Diciendo que él las cuidaría, siendo las mujeres un segmento tan importante de votantes. Y con los latinos, cuando se comprometió, ¿no? Cuando dijo que, bueno, no lo dijo él, lo dijo un comediante en uno de los rallies, que Puerto Rico era una isla de basura en medio del mar, ¿no? Y pues sí, Trump ha cometido un catálogo de delitos, una variedad, es un evasor de impuestos, su conducta sexual es más que reprobable, instigó a una resurrección y aquí está, con la ventaja en esta campaña. Aquí está, a pesar de que se había dicho, Lorena, que Puerto Rico iba a reaccionar, iba a operar para movilizar el voto latino, que decía María, define elecciones, el voto latino, para que no gane Donald Trump, pues parece ser que el chiste no le salió tan caro a Trump. Así es, yo creo que Trump ha sabido explotar exitosamente un descontento y una frustración y un sentimiento de exclusión de una buena parte de la población, ¿no? Lo hizo en 2016, sobre todo con los hombres blancos no escolarizados en ciertas zonas del país. Ahorita se fue con los jóvenes también, latinos, afroamericanos, ¿no? Y les ha prometido regresar, lo que decía Pascal, el país, como la grandeza de Estados Unidos, es una idea como nacionalista, pero además lo ven como un hombre. Y lo que dicen en las entrevistas, ¿no? Los que apoyan a Trump, este sí es un hombre que nos va a ayudar a volver a salir adelante, que nos está tomando en cuenta, ¿no? A pesar de todo lo que ha hecho y dicho, como dice María, yo agregaría una más que me parece muy grave, porque en últimos días también de la campaña dijo que en Estados Unidos tenían un enemigo entre ellos, ¿no? El enemy within, decía. ¿Y qué decía? Que eran periodistas, que eran demócratas, que eran jueces, que eran autoridades electorales, todo el que se le opusiera. Incluso y en un cierre, y decía incluso echar al ejército, la Guardia Nacional contra ellos. Y en un cierre de campaña dijo, en uno de los últimos dijo, a mí no me importaría que maten a los periodistas, que les den un balazo. Es gravísimo. Bueno, 11 de la noche con 43 minutos, tiempo del centro de México. Tú, Pascal, continúas allá en Washington, D.C., vas a continuar con esta cobertura para Imagen Noticias. ¿Con qué cerrarías esta noche y esta transmisión especial? Bueno, pues se abre una incógnita respecto de un nuevo periodo
en la Casa Blanca de Donald Trump. No había habido más que una sola persona en la historia de Estados Unidos que había sido presidente de forma no consecutiva, que fue Grover Cleveland, un presidente del siglo XIX. Será una curiosidad, pero bueno, vale la pena mencionarla. Trump va a ser simultáneamente, si se confirman estos resultados, el presidente número 45 y el presidente número 47. Entonces, vamos a ver un presidente que ya no aspira a la reelección, pero que llega con una altísima votación. Vamos a ver qué tipo de presidencia hace, porque no tenemos realmente antecedentes. Tenemos los antecedentes de su primera presidencia, pero no tenemos antecedentes de qué ocurre en el sistema político estadounidense cuando alguien llega de esta manera, con las dos cámaras muy probablemente, y con un apoyo popular muy importante solamente para gobernar 4 años. María Scherer, ¿con qué cerrarías? Las últimas 4 elecciones había ganado el voto popular el Partido Demócrata. Es probable que Trump lo gane esta vez. Y por supuesto que las elecciones son complejas, mucho más complejas de eso, pero si yo tuviera que decir cuál fue el gran error de la campaña demócrata de Kamala Harris, diría la economía, ¿no? Ella dijo que las Bidenomics funcionaban bien, y incluso en una entrevista aseguró que no hubiera hecho nada sustancialmente diferente de Biden. Y creo que ahí se la cobraron. Está pagando las consecuencias. ¿Con qué cierras, Lore? Yo creo que el principal error de los demócratas fue que Biden no se bajó, no hizo una contienda primaria abierta, porque eso hubiera dado una competitividad distinta. También creo que las encuestas fallaron, efectivamente, pero mucho de lo que estamos concluyendo hoy sí tiene que ver con las encuestas de salida. Porque de hecho Michigan, Wisconsin y Pensilvania no se han cantado, pero ya estamos viendo tendencias. Y por último, ¿qué nos indica? Y con el voto popular que decía María, que efectivamente hay una realineación del electorado americano. Y esto es muy importante, porque esa realineación sí se fue más hacia la derecha, incluso en segmentos que no hubiéramos pensado antes. Kamala Harris en Howard dice desde esta Harvard negra, que hay muchos votos que contar todavía y que esto no se ha definido. Donald Trump no ha emitido ningún mensaje hasta ahora. Gracias por habernos acompañado en esta cobertura especial. Gracias. Hasta mañana.